Apreciados hermanos, estamos otra vez contentos de compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto, Descanso en Cristo, y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos. Compartan. Esta semana vamos a estudiar anhelo de más, y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque otra vez en tu día santo estamos estudiando tu Santa Biblia. Gracias por esta oportunidad y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender las grandes verdades que tú tienes para nosotros. Cuídanos, Señor, cuida a todos nuestros hermanos en todas sus necesidades y cuida especialmente a nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en 1 Corintios 10:6. Miren lo que dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Importante que este texto dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Muchas cosas que sucedieron en el antiguo Israel son para ejemplo de todos nosotros. Son como tipos, como ejemplos que vivimos en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, muchas cosas que se hizo en el Antiguo Testamento sirven como modelo, como ejemplo de las cosas que están sucediendo en la vida cristiana. Miren lo que dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez, les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? En este versículo miren lo que dice. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritos para nuestro beneficio. Son ejemplos de qué. Miren lo que dice aquí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no vivamos como ellos vivieron. Para que no codiciemos las cosas malas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:1-4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Hermanos, dice, quiero que ustedes sepan que los de antiguo Israel todos tuvieron grandes oportunidades. ¿Grandes oportunidades en quién? Y la roca era Cristo. Y la roca que acompañaba al pueblo de Israel y todo lo que hacía Dios para el pueblo de Israel era un símbolo de Cristo, como este ejemplo, y la roca era Cristo. Entonces, en primer lugar, hay verdades espirituales pasadas que se aplican a nuestra vida cristiana. Hay verdades que se aplican a nuestra vida cristiana, que sirven como ejemplo de
las cosas que están sucediendo para nosotros. Un ejemplo especial está aquí, Levítico 4:32. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, la ofrenda del pecado. La ofrenda del pecado es importante para nosotros. ¿Y qué era la ofrenda del pecado? El cordero. Y ese cordero se aplica para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 1:29 acerca de Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pequeño corderito que se ofrecía como ofrenda era el símbolo, se aplica a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasaba con esa ofrenda? ¿Qué se hacía con esa ofrenda? Miren lo que dice Levítico 4:33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en lugar donde se degüella el holocausto. O sea, era una ofrenda para expiación. Una ofrenda para redención, para salvación, una ofrenda simbólica para esas cosas. Y miren lo que sucede en 1 Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero simbolizaba la muerte de Jesucristo, la muerte que nos iba a librar de todo pecado. Un cordero para la expiación. Y miren lo que dice Levítico 4:35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Ese era el símbolo. Y el sacerdote hará expiación y será perdonado. Y eso es lo que ocurrió con Cristo en nosotros. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros, expiación de nuestros pecados. Miren lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él puede limpiarnos de toda maldad. Porque Él ha muerto para eso, ha muerto para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es, como en el antiguo Israel, presentaban al Cordero y confesaban sus pecados y simbólicamente esos pecados eran perdonados. De igual manera, nosotros ahora en la realidad debemos acercarnos a Cristo, debemos presentar a Cristo como nuestra expiación, decir: Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando se perdona pecado, ¿qué es lo que sucede? Salmo 32, 1 y 2, miren lo que dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Qué hermoso, qué maravilla. Felices de aquellos que han sido perdonados. Felices de nosotros porque hay perdón.
bienaventurados somos porque hay perdón. No importa qué hemos hecho, no importa qué ha sucedido con nuestra vida, no importa si Satanás nos ha doblegado y hemos estado en sus garras por mucho tiempo, no importa nada, lo importante es que Cristo ha muerto por nosotros como expiación para nuestros pecados y Él está listo para perdonarnos. Y cuando eso sucede, ¡qué felicidad! Felices, bienaventurados son aquellos cuya transgresión han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces el corderito del sacrificio de el antiguo Israel es un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Cordero que quita el pecado de cualquiera de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, ese Corderito era un símbolo de esa expiación. Y otra cosa importante que presenta Hebreos está aquí, Hebreos 4, 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, la promesa de su reposo, la promesa de tener paz cuando estamos con Cristo. La promesa de no tener problemas, bienaventurado aquel que su pecado ha sido tapado. Esa promesa, cuidado, dice, cuidado que esa promesa no entre en ustedes, no caiga sobre ustedes. ¿Por qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva de salvación como a ellos, como al antiguo Israel. A nosotros se nos ha anunciado, se nos ha dicho que Cristo ha muerto por nosotros. Pero ¿qué sucedió? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Hay paz, dice, para nosotros. Dice que hay un reposo que está listo para nosotros, paz para nuestro corazón. Pero solamente aceptando a Cristo con fe, podemos alcanzar esa paz. Podemos entrar en el reposo solamente por fe, solamente aceptándole por fe, y no como el antiguo Israel que no aceptaron a Cristo con fe, que no aceptaron la promesa de Dios con fe. Es importante que nosotros aceptemos lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Hay descanso para nosotros. Puede haber descanso para cada uno de nosotros. Esa es la promesa. Vengan a mí. Yo he muerto por cada uno de ustedes. Y ese descanso antiguamente lo vivían como un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo. Miren lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hebreos 3, 8 al 11. Miren lo que dice. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Sí, hay descanso, hay paz para nosotros, pero no endurezcamos nuestro corazón como en el antiguo Israel. Miren qué es lo que continúa. Me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El antiguo Israel estaba vagando por 40 años por su incredulidad, porque endurecieron su corazón y por esa situación no entraron al descanso mayor que Dios les había prometido. No entraron a ese descanso terrenal que estaba en la Canaán terrenal. Dios les había dicho, vamos a ir a una tierra que fluye leche y miel. Y no entraron. No entraron. Eso es un símbolo también de lo que nos espera allá en la Canaán celestial, un descanso eterno, un descanso que Dios está preparando para nosotros, una paz eterna. Una paz eterna. Y Dios les recuerda, les dice, tienen que aceptarme a mí como su Salvador personal para que yo les dé descanso. Les recuerda y también les promete, hay un descanso en la Canaán terrenal y ustedes podían entrar y ustedes pueden entrar. Entonces Dios hace esas promesas y como ejemplo, como algo especial de estos descansos, miren qué es lo que el apóstol Pablo dice para que nosotros pensemos que esto puede ser una realidad en nuestra vida. Este descanso puede ser una realidad en nuestra vida. Tanto el descanso de acercarnos a Cristo y pedir perdón, como el descanso de la promesa de un descanso eterno en la Canaán celestial. Miren qué es lo que usa el apóstol, Hebreos 4:4. Miren lo que dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pone como ejemplo al séptimo día, así como están guardando el séptimo día y hay un descanso, así también va a haber un descanso eterno y un descanso en tu corazón. Eso es real, dice. Eso es real porque ese descanso sabático es importante. Y él lo pone porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Dónde? En cierto lugar. ¿Dónde era ese lugar? Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces él dice, hay un día de reposo especial, y ese día de reposo especial debería hacerles pensar a ustedes que la realidad del reposo de aceptar a Cristo y la promesa de Jesucristo del reposo eterno es algo que es real, que se puede cumplir. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista. Así como permanece inmutable el propósito original de Dios para este mundo, su reposo de la misma manera permanece inmutable el día de reposo o séptimo día, el día de reposo que Él estableció como un recordativo de la creación para que no olvidáramos su propósito al crear este mundo. Por eso, la observancia del reposo del séptimo día testifica no solo de la fe en Dios como creador de
todas las cosas, sino también de la fe en su poder para transformar la vida y hacer idóneos a los seres humanos para que entren en ese reposo eterno que originalmente fue para los habitantes de esta tierra. ¡Qué hermoso! El día sábado nos hace recordar que Dios es nuestro creador y también nos hace recordar que Dios es nuestro libertador, que nos ha librado del pecado y nos ha prometido un reposo eterno en la Canaán celestial. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por eso Hebreos 4, 9, 11 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. ¡Qué hermoso! Por tanto, dice, queda un reposo para nosotros. Hay una realidad, dice, hay una realidad, y eso es que nosotros podemos encontrar reposo solo en Cristo. Y eso es el símbolo del séptimo día, nos indica que así como reposamos el séptimo día, hay reposo para nosotros en Cristo Jesús, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Qué importante, qué hermoso. Entonces el reposo en Cristo es una realidad, puede ser una realidad para nosotros si es que aceptamos a Cristo por fe, nada más que por fe. Y esto les recuerda y dice, así como Dios ha reposado en el día de reposo, así ten la seguridad de que Dios te va a dar reposo. Entonces dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en el reposo de nuestro Dios. Entonces hay que entrar en el reposo divino. Debemos entrar en el reposo divino. Y esto es importante, este ejemplo de Hebreos es importante porque este ejemplo viene del Antiguo Testamento, viene de Salmo 95, 8 al 11, que tiene aproximadamente las mismas palabras. Miren lo que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Casi tiene las mismas palabras. Luego dice, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces el apóstol Pablo toma esta cita de Salmo 95 para argumentar, tenemos que entrar en el reposo de Dios. Eso es importante porque si nosotros leemos Salmo 95, 6 y 7, miren lo que dice: venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Entonces esto de no endurezcáis vuestro corazón es un llamado directo de nuestro Dios. Venid, dice, venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios. Entonces hay que escuchar la voz de Dios para entrar en el reposo, para entrar en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hay que escuchar ese llamado: venid y adoremos y postrémonos y
arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Qué importante. Y miren lo que dice Gálatas 3, 26 al 29. Si nosotros escuchamos esa voz de Dios, si nosotros entramos al reposo de Dios, miren lo que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nos convertimos en hijos de Dios y solamente por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no es la promesa solamente para Israel, ya no es la promesa solamente para el pueblo judío, es para todos nosotros. Si hemos aceptado a Cristo, es para todos nosotros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y si ustedes son de Cristo, dice, son herederos de la promesa, herederos de esa promesa que dice: entrarán en mi reposo. Vamos a estar allá en la Canaán celestial. Dios nos va a llevar a ese lugar. Por eso Salmo 95, 1 y 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Venid es el llamado de Dios, vengan y estemos bien, dice, aclamemos a nuestro Dios, aclamemos a nuestro Señor Jesucristo, vengan y vamos a encontrar la paz de Dios. El llamado de Dios para nosotros es: venid a mí todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Oh, mis hermanos, vayamos a Jesucristo para tener el descanso eterno. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.